comenzó a dar voces. Por ahí escuchó el griterío, la algarabía, las multitudes. Quizá le preguntó a alguien, oye, jaló a alguien por ahí. ¿Qué es esto que oigo? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Viene el César por aquí. No, ¿qué es César ni qué nada? Viene el hijo de David, el Mesías, el rey de Israel, el profeta que Dios ha levantado, el que le abre los ojos a los ciegos. Y cuando este hombre oyó, comenzó a dar voces. Escúchame, si tú puedes oír, tú tienes oportunidad. Cada vez que oyes la palabra de Dios, tienes una oportunidad. ¿Has leído la Biblia? Empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea y fue. Escucha, todo sucede porque dice Dios, ahí todo se activa. Cuando puedes oír, puedes cambiar. Pero ¿cuántos mensajes has oído? Has oído tantas predicaciones, has oído tantos mensajes. En cuanto a oír, no ha sido nuestro problema. Tenemos muchos mensajes oídos. La palabra dice, mirad bien cómo oís. En realidad el problema no ha sido que no hayamos escuchado. Hemos oído suficiente. Si tan solo pusiéramos en práctica lo que hemos escuchado, ¡wow! ¡Qué tremendo! Tú traerías alitas ya. Piensa en la maravilla de todo lo que hemos oído. Hemos oído mensajes de prosperidad, mensajes de sanidad, mensajes de salvación, mensajes de gloria, mensajes de restauración, mensajes de toda clase de cosas. Dios nos ha hablado tanto. Hemos oído el Evangelio de todas formas, de todos sabores, con toda clase de oradores. El problema no ha sido auditivo, porque oímos que Jesús va pasando. El problema ha sido de visión. No solamente tenemos que oír la palabra, tenemos que verla. Jesús es el verbo de Dios que iba pasando por ahí. Bartimeo oye de Jesús, pero no es suficiente oír de Jesús. Tengo que oír a Jesús y ver a Jesús. Una palabra me cambia la vida. Un instante, un momento, una palabra. ¿Por qué digo que una palabra te cambia la vida? Solamente que Dios diga amén a tu oración es suficiente para que cambie tu vida. Un instante, un momento, en cualquier momento que tú captures una palabra de Dios, las cosas cambiarán. ¿Tú crees que necesitas un milagro sobre algún asunto? Lo que tú necesitas es una palabra de parte de Dios. Es todo lo que hace falta. Cuando tienes una palabra, lo tienes todo. Pero mientras estés escuchando, tienes oportunidad. Ahora, pon atención en esto, porque el asunto es que oigas la palabra y luego puedas mirarla. Que Dios abra nuestros ojos para ver la palabra también. Vamos a entender esto que estoy diciendo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. ¿Qué está Dios diciendo? Anteriormente le había dicho, te voy a dar descendencia, te voy a multiplicar, tu nombre va a ser Abraham, que es padre de multitudes. Le dio una palabra, y Abraham no entendió gran cosa de eso, pero Abraham le dijo Dios a Abraham, ven, y lo sacó de su tienda, dice la palabra, lo sacó de la tienda, lo puso a ver al cielo y dijo, mira, ve las estrellas, cuéntalas, así será tu descendencia. Entonces Abraham comenzó a contar, Isaac, Jacob, y entonces empezó con los hijos, Rubén, y hasta llegar a Benjamín, y empezó a contar. Estoy hablando solamente como una figura. En otras palabras, después de contar, llevaba no sé 1,000, 2,000, 3,000 estrellas, dijo, ya me hice bolas, vamos a empezar otra vez. Y quizá le habló a la viejita Sarita, ven para acá, ayúdame a contar. Tú cuéntalas de este lado, y tú, ay, viejo loco, ¿ahora qué traes? ¿Por qué estás contando estrellas? Dios dijo que si veo las estrellas, así será mi descendencia. ¿Qué está diciendo Dios? Si lo puedes ver, lo puedes tener. Pero has oído la palabra y no la has visto. Oyes la palabra y tú dices, quiera Dios. Hasta se usa mucho la palabra ojalá. Ojalá significa quiera Alá. Imagínate eso. Dios te quiere bendecir y tú dices, ojalá quiera Alá. ¿Qué estás haciendo? Deberías decir amén y tomar la palabra. Y cuando se te da una palabra profética, empezar a verla. A mí me gusta mucho en ese sentido hacer lo que Dios hace. Dios es creativo y le gusta la imaginación. Dios todo lo imagina primero. Y cuando Dios dice, te voy a dar esto, yo empiezo a imaginar, voy a tener así, y va a ser así, y va a ser esto otro. Y mi esposa sabe que de pronto me voy, ya estoy soñando cosas, ya estoy pensando cosas. Y me dice, oye, ibas a dar vuelta hace 3 cuadras, era para allá. Yo andaba ahí en otra cosa, andaba viendo algo. Es que Dios dijo esto, y dijo esto más, y así, así. Porque si lo ves, lo puedes tener. Pero si lo oyes sin verlo, no va a pasar nada. Tienes que oírlo y luego verlo. Bartimeo oyó que pasó, pero tengo que verlo. A ver, ¿dónde está? Y por eso empezó a gritar. Tengo que tener un encuentro con él.
Mientras tú oigas la palabra de Dios o cuando estás leyendo la palabra de Dios, comienza a leer y a imaginarla. Ponle imaginación a lo que está ahí pasando. A mí me fascina hacer eso. Veo los personajes bíblicos y les quiero poner vida. Yo imagino a Bartimeo, barbón, andrajoso, tirado ahí en el piso, sentado, sucio, pero al mismo tiempo motivado y con una voz, con un vozarrón que podía callar una multitud. ¿Por qué razón? Tenía hambre, tenía sed. Me gusta imaginarme lo que Dios dice. Cuando Dios dice, te voy a dar esto, yo empiezo a imaginar y empiezo a ponerle colores y formas. Y si Dios dice que te va a dar un marido, empieza a imaginarlo. Luego, y al que veas igual de bigotón, ciérrale el ojo, corresponde, ahí está. Trato de ilustrártelo de manera simple para poder enseñarte una verdad espiritual más grande. Tú oyes la palabra, en eso tienes oportunidad, pero tienes que verla, no solo escucharla. Tienes que mirarla, tienes que verla. Así que Dios quiere hacer algo para ti. El pasaje dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me gusta esa frase, comenzó a dar voces y a decir. Cuando tú sabes que Dios está pasando por aquí, tú no te quedas igual. No. Dije, cuando tú sabes que Dios está pasando por aquí, tú no te quedas igual. Cuando tú sabes que Dios está pasando donde tú estás, tú vas a hacer algo para capturar su atención. Dios está pasando hoy por aquí y necesita la atención de alguien. Quiere ser capturado por alguien. Veo la Biblia y me entero que a Dios no le gusta estar solo. Dios quiere ser de alguna forma pasar el tiempo con alguien. Dios está pasando. Si tú pudieras ver espiritualmente y verlo pasar por aquí, tú no te me quedabas sentado ni te me quedabas callado. Dirías, pastor, lo estimo y lo respeto, lo siento mucho, no puedo ir más, necesito hablar con el que va pasando por allí porque Él va a cambiar mi vida. Y tú comenzarías a tener manifestaciones de fe, de alegría, de entusiasmo y también manifestaciones de que quieres un encuentro con Dios, de hambre de la presencia de Dios. Si solo tienes unos instantes para capturar la presencia de Dios, ¿cómo lo harás? Si solo es un momento, Él va pasando, ya oyó el ruido. Cuando oyó a la gente es que Jesús ya había pasado. Él iba primero, así que sí, mucho irían unos cuantos gritones al frente, pero Jesús iba adelante, dice la palabra. Y la multitud venía siguiéndolo, unos cuantos a los lados. Cuando Él oyó a la multitud y pudo preguntar, Jesús había avanzado 50, 60, no sé cuántos metros Jesús había avanzado. Y Bartimeo sabe que le queda muy poco tiempo. Tiene demasiados años postrado y ciego para quedarse en esa situación. Yo no sé cuánto tiempo tengas con ese problema, cuánto tiempo tengas con la situación, pero si tienes solo un momento, solo un instante, aprovéchalo bien. Así sean 5 segundos en el altar, será tu clamor más grande de toda tu vida, porque es la presencia de Dios sobre ti lo que estás capturando. No es un milagro, es Dios el que va pasando. Gloria a Dios. Ahora, en el contexto, escucha esto, todo está pasando por el contexto. En el contexto, Jesús tuvo que hablar con los discípulos y enseñarles cuando un rico vino con Jesús. Ahí lo ves en el capítulo 10. Y un joven rico vino con Jesús, y el joven rico vino con Jesús a impresionar a Jesús. Él tenía muchas más facultades que Bartimeo. Así que viene a hablar y él trae riquezas. Y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Se oye muy interesante. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. No porque Jesús no fuera bueno. Jesús le está diciendo, o sea, tú vienes a decirme, de bueno a bueno vamos a platicar. O sea, ¿por qué te me estás poniendo a ese nivel? Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muy fácil, guarda los mandamientos y tendrás vida. Simple, obedece a Dios y tendrás vida. Sin embargo, aquel hombre, que Jesús esperaba que este hombre le dijera, la realidad es que, pues mira, yo he fallado algunas veces por ahí, pequé en esto otro, no hice tal cosa. Esperaba que realmente hablara de lo malo que había hecho. Ponme atención, no te distraigas, por favor. Esperaba que realmente expresara lo malo que había hecho. Porque si te pregunta Dios, oye, guarda los mandamientos y tendrás vida, y tú le podrías decir como el rico, yo he guardado todo esto desde la juventud. En serio, ¿hay alguno aquí que ha guardado todos los mandamientos desde joven? Ahorita orar por él y sacarle todo demonio y mentira. Imagínate